Bienvenido al canal Ajedrez 2000. Hoy vamos a ver cómo jugar contra la variante Taimanov, así que estate muy atento porque yo soy Posabria y esto es Ajedrez 2000. Empezamos el repertorio con E4, C5, caballo C3, E6, caballo F3 y aquí hemos analizado la jugada A6 que es la variante Poulsen, sin embargo también caballo C6 es muy principal, donde tras D4 llegaríamos a la variante principal del sistema Taimanov. Sin embargo aquí nosotros no vamos a entrar en la variante abierta y vamos a optar por alfil B5 donde aquí las negras van a tener varias opciones, pero sabemos que generalmente nosotros muchas veces vamos a cambiar en C6, pero nunca nos vamos a precipitar al cambio. Aquí las negras podrían jugar caballo E7, que es la principal, dama C7, A6 o caballo D4. Sin embargo, creo que la más compleja es caballo D4 y es una variante que ya hemos analizado por completo en el vídeo de la siciliana clásica, variantes secundarias. Por eso también me gusta alfil B5 porque podemos transponer a posiciones ya muy conocidas por nosotros y si no, entonces debemos ver esas tres opciones. Vamos a empezar con la más fácil, que es A6, donde aquí prácticamente nos están obligando a tomar, por tanto vamos a aceptar el reto, pero tras B por C6 también existe la captura de D, pero si hemos analizado el vídeo de la captura en alfil por C6 en la variante clásica, veremos que la captura de B suele ser muchísimo mejor para las negras, pero tras D3, D5, enroque, simplemente tenemos muy buena estructura y mejor desarrollo de piezas. Las negras generalmente siguen con caballo F6 y aquí nosotros seguiremos con alfil G5, aunque también hay otras jugadas donde tenemos clara ventaja, pero alfil G5 me parece la mejor y aquí tras alfil E7 jugaremos E5 para tratar de cambiar la parejita de alfiles, que es la ventaja que tienen las negras. Y ahora les dejamos con este alfil de C8, que es el alfil torpe en esa estructura de peones, donde también analizamos ese tipo de estructuras en el vídeo de la variante clásica con la captura alfil por C6. Además aquí voy a desarrollar un poquito más la variante porque generalmente las blancas siguen con torre 1, pero yo voy a dar una recomendación muchísimo mejor que es caballo A4, donde dejamos este caballo un poco maniatado sin la posibilidad de venir a B6, por tanto tampoco puede venir a F6 porque está el peón en E5 y dejamos las piezas negras muy atadas y también la posibilidad de jugar C4 fijando esa estructura mala de las negras, que generalmente aquí seguirían con enroque. Y aquí me gusta muchísimo la jugada dama E2, porque el recurso de las negras para intentar hacer algo es la ruptura F6. Es el único plan que disponen y dama E2 directamente quiere el control de la importante casilla E5 y también tras F6, D por F6 y caballo por F6, aparte de tener el control tras torre a E1, también el peón de E6 va a sufrir bastante, con idea de caballo E5, F4, con clara ventaja. Si las negras capturan de peón, donde aquí consiguen un centro fuerte de peones y con ideas de juego con E5, entonces caballo H4 es muy potente, donde tras E5 la casilla de F5 quedaría muy débil, entonces el caballo podría ir allí, y tras por ejemplo F5, donde la dama está amenazando el caballo, entonces dama H5, seguido de torre a E1, torre 3 con el pase de la torre, con clara ventaja. Incluso aquí ya es ventaja decisiva. Por tanto, tras A6 el plan es muy fácil. Vamos a repasar rápidamente. Capturamos, jugamos D3, D5, enroque y tras caballo F6 jugamos alfil G5 con idea de ganar espacio con E5 con clara ventaja. Así vamos a ver ahora la jugada dama C7, donde nosotros seguiremos con enroque y la jugada principal de las negras es A6. Ahora sí, nos fuerzan a capturar y tras dama por C6, por eso han jugado dama C7 las negras para no tener que dañar su estructura de peones. D4, C por D4, caballo por D4, ganando tiempo sobre la dama, que va a C7 y tras torre 1 tenemos una posición con clara ventaja, porque tenemos todas las piezas ya desarrolladas mientras que el negro tiene todas sus piezas en la primera fila. Incluso nosotros ya estamos enrocados y las ideas con caballo D5 o caballo F5 van a ser todo el rato opciones muy fuertes en ese tipo de posición.
donde vamos a analizar las tres jugadas principales de las negras, las más empleadas, que son B5 y alfil C5, ambas muy flojas, donde vamos a lograr ventaja decisiva, y entonces D6, que es la más utilizada, donde alcanzaremos clara ventaja. Empezamos con B5, donde las ideas con caballo D5 son muy fuertes, pero vamos a incluir primero A4, B4 y caballo D5. Ya un recurso, una forma de jugar muy conocida también, que vimos en muchos vídeos de la Paulsen, y ahora tras la captura E por D5, E por D5 vamos a lograr un ataque decisivo. Generalmente las negras aquí siguen con alfil E7 y dama G4 es la jugada más fuerte, donde amenazamos dama por G7. Si las negras intentan defenderse con G6, entonces vendría alfil F4. Si la dama mueve, vendría la amenaza de D6 ganando, y contra D6 dama G3 es muy fuerte, amenazando alfil por D6, aprovechando la clavada del alfil de E7. Tras rey F8 defendiendo el peón de D6, entonces torre por E7 viene ganando. Caballo por E7, alfil por D6, amenazando a la dama. Seguiremos con torre 1, con caballo C6, capturando en E7 y con ventaja de ataque decisivo. Y si las negras, en vez de jugar G6, juegan rey F8, entonces la mejor jugada es caballo F5, amenazando dama por G7, donde tras alfil F6 vendría alfil F4, amenazando alfil D6, y a una amenaza muy fuerte. Por ejemplo, tras D6, alfil por D6, dama por D6, no caballo por D6, ya que vendría alfil por G4, pero podemos incluir primero la jugada torre 8 y tras rey por vendría caballo por D6 con jaque y ventaja decisiva. Por tanto, la jugada B5 es muy flojita. Vamos a ver ahora qué sucede tras alfil C5, donde es muy parecido. Ahora jugaremos las ideas con caballo F5, aprovechando que el peón de G7 está en el aire. Entonces vamos por el otro lado, y tras E por F5 jugaríamos caballo D5, aprovechando la desviación del peón de E6, ganando tiempo sobre la dama. Tras dama C6 vendría E por F5 con jaque y nuevamente un ataque decisivo. Por ejemplo, si las negras aquí siguen con rey F8, entonces la jugada dama E2 será muy fuerte, amenazando ideas con dama E8. Tras caballo F6 podríamos capturar y nos sirve G por F6, ya que viene alfil H6 seguido de ideas de dama E8 mate. Por tanto, tras dama E2, si las negras juegan D6 para defender esta casilla con su dama, entonces caballo C7 amenaza la torre y también amenaza dama E8, ahora sí, ya que viene apoyado con el caballo, con amenaza de mate, así que doble amenaza ganadora. Por tanto, la jugada dama E2 contra rey F8 gana en el acto, y otra jugada como podría ser caballo E7, entonces podría venir B4. Muy fuerte, donde dama por D5 no es posible, ya que tras dama por el caballo de E7 está clavado y no hay una casilla buena por el alfil. Por ejemplo, vamos a ver alfil D6, entonces vendría C4 amenazando C5, donde el caballo de E7 quedaría en el aire, y tras, por ejemplo, dama por C4, entonces F6 vendría ganando, donde tras la captura G por caballo por F6, seguido de dama por D6, está ganando por ataque. Por tanto, alfil C5 también es una jugada muy floja. Vamos a ver directamente la jugada D6, donde hay varias formas. Aquí, por ejemplo, caballo F5 es una opción interesante. Sin embargo, voy a recomendar alfil F4, donde estamos amenazando a abrir el centro con E5. Si conseguimos esa ruptura, prácticamente vamos a lograr entre clara y ventaja decisiva. Por tanto, aquí la jugada principal de las negras es E5, con doble amenaza sobre el alfil y el caballo, pero entonces jugaremos caballo D5, amenazando a la dama, dama D8, y aquí también hay un caballo F5 bastante interesante, pero voy a recomendar alfil E3, donde encontramos que la jugada principal en partidas de lichess es E por D4, donde encontramos 35 partidas y solo encontramos una sola partida con caballo F6, que es la jugada correcta. Tras E por D4, alfil por D4, estamos ganando porque la amenaza alfil B6 seguido de caballo C7 es imparable. Así que pasamos a analizar qué sucede tras caballo F6, que es la única jugada correcta, aunque solo hemos encontrado una partida en esta posición.
Y hay varias formas de seguir, por ejemplo aquí hay un F4 muy interesante, pero voy a recomendar algo más fácil, con caballo E2, simplemente saliendo de la amenaza del caballo, pero sobre todo aquí estamos amenazando alfil B6, por tanto obligamos a la captura, donde capturaremos con nuestra dama, importante esa captura con dama. Alfil E6 dejaría el peón de B7 en el aire, por tanto esta posición ya es nueva, pero la he estado analizando un poco, seguiría dama C7. Y aquí nosotros vamos a jugar B3 con idea de poner el esquema B3, C4 para controlar la importante casilla de T5. Un tipo de posición muy similar al que ya analizamos en la variante principal de la siciliana clásica, sin embargo aquí con muchas ventajas respecto a esa línea principal, ya que tenemos más desarrollo y control de los puntos importantes de la posición. Evidentemente las negras no se pueden entretener a capturar el peón de C2, ya que tras torre C1, con ideas de torre C7, simplemente aquí tenemos muchísima ventaja en desarrollo, ganaremos aún más tiempos y es muy peligroso para las negras capturar ese peón. Y tras alfil E7 seguiría C4, alfil E6, dama D3, enroque, caballo C3 controlando la ruptura B5 y en cualquier momento podremos saltar con el caballo a D5. Aquí lo único importante de esta posición es que tras torre C8 no nos podemos dejar jugar B5, ya que no podríamos capturar porque el caballo de C3 quedaría en el aire, por tanto una jugada tipo caballo de 5 o siempre tranquilamente una torre en C1 para prevenir la jugada B5 es suficiente y mantenemos clara ventaja en la posición. Por tanto, tras dama C7 conseguimos un juego muy cómodo también y ahora vamos a ver la variante principal. Pasamos a la variante principal con caballo E7, donde es importante empezar con D4, es mi recomendación en vez de enroque, que es la principal, porque me parece muchísimo más fuerte enrocar largo en las posiciones que vamos a ver. Con C por D4, caballo por D4, tras A6, alfil E2, llegamos a la variante principal que vamos a ver, así que otra opción es caballo por, dama por. En cualquier caso, aquí A6, alfil E2 transpone a esta variante que vamos a ver, caballo C6, dama E3, otra vez A6, alfil E2 llegamos a la posición y otra opción para las negras aquí es alfil E7, que la voy a comentar muy rápidamente, aunque las ideas van a ser las mismas que vamos a ver, donde siempre queremos jugar con dama G3 rápidamente, obligando prácticamente a enroque y forzar una secuencia tras alfil H6, amenazando mate, alfil F6 y enroque largo. Tenemos una gran ventaja por el desarrollo de nuestras piezas y ahora tras dama A5 es importante la jugada alfil D2, donde ahora todo queda bien defendido y mantenemos esa clara ventaja. No hay ataque por parte de las negras, ya que tras alfil por C3 sigue alfil por C3, con doble amenaza sobre la dama y G7. Y otra jugada que podríamos pensar es caballo B4, amenazando caballo por A2, pero entonces tras rey B1 todo queda muy bien defendido. Otra vez la jugada alfil por C3 no sirve por la misma razón. Alfil por C3 amenazando mate en G7, si se defienden de la captura sigue alfil C4 con ventaja decisiva y en caso de dama por A2 rey C1, donde ahora amenazamos el caballo de B4 y mate en G7 y dama 1 aún los problemas son más graves, ya que aparte de las mismas amenazas también la dama de A1 queda expuesta. Por tanto, vamos a ver ya directamente la variante principal, que empieza con A6, alfil E2 y caballo C6, dama E3, donde siempre nuestra idea de igual forma va a ser dama G3. Vamos a ver alfil E7 como jugada principal, pero rápidamente vamos a comentar que tras dama C7 seguiremos con dama G3. La misma idea, sin embargo ahora las negras pueden cambiar las damas con dama por, me parece prácticamente única, ya que si no, el alfil de F8 le va a ser difícil de desarrollar porque va a tener que permanecer a la defensa del peón de G7. Y tras H por, llegamos a una posición con ligera ventaja, donde los planes en ese tipo de estructuras, llevando el peón de G3 a la casilla G5, para en cualquier momento doblar torres a la columna H, van a ser muy fuertes. El peón de H7 siempre va a sufrir y lograremos una posición muy cómoda en ese tipo de estructuras en el final.
Por tanto, por ejemplo, tras B5, que es la jugada más empleada, quería comentar que simplemente alfil E3, alfil B7 y una jugada que incluso también podemos utilizar es A4. Muy frecuente ya ese tipo de jugadas en las estructuras Poulsen para debilitar la casilla C4 tras B4, caballo B1 con idea de caballo D2. Por ejemplo, alfil E7, caballo D2, D6 y ahora evidentemente el rey va largo porque queremos que esta torre esté en H1 para poder doblarlas. Pero primero vamos a llegar el peón a G5 para impedir la jugada H6. Con ese plan simplemente mantenemos clara ventaja. Si las negras siguen con alfil C5 en vez de B5 para impedir alfil E3, jugaremos las mismas ideas pero empezando con alfil F4. Tras B5, G4 con idea de G5. No vamos a tener tanta prisa para enrocar porque ahora el alfil amenaza el peón de F2. Tras alfil B7 podemos incluso incluir A3 para prevenir la jugada B4 y después de D6 y así es momento de enrocar largo. Amenazando alfil por D6, rey E7 y ahora los planes con G5 y el doblaje de torres a la columna H va a ser muy fuerte y también nos va a dar clara ventaja. En cualquier momento también vamos a jugar F3 cuando alfil por F2 sea amenaza. De momento no porque seguiremos con alfil por D6 con más ventaja aún. Por tanto, los finales tras dama G3 son muy cómodos. Así que directamente pasamos a ver tras caballo C6, dama E3 la jugada alfil E7, donde vamos a entrar en complicaciones tras dama G3 forzando enroque, alfil H6, el mismo plan que ya vimos, alfil F6 y enroque largo. Pero ahora las negras tienen el peón en A6 y podrían jugar rápidamente B5 y voy a recomendar aquí una novedad muy fuerte que empieza con F4. La posición es muy compleja, pero no te asustes, es mucho más fácil de jugar con blancas. Por ejemplo, aquí tras B4 seguiremos con E5. Y tras B por C3 es muy importante acordarse de esta jugada, rey B1. Tenemos pieza de menos, pero las negras no pueden quitar su alfil de F6 porque está atado a la defensa del mate. Y esta posición es completamente nueva, sin embargo la he estado analizando y quiero mostrarte algunas ideas. Por ejemplo, torre B8, dama B6 son jugadas que prácticamente están perdiendo por B3, seguido de E por F6, donde nuestras amenazas de mate en G7 van a llegar muchísimo antes. Por ejemplo, tras dama 5, peón por, amenazando dama por G7, G6, entonces simplemente F5, todo está bien defendido, ya que tras dama A3 vendría alfil C1 y entonces las ideas con dama H4, dama H6, el mate en G7 sí será efectivo. Contra torre B8, B3 igual. Por tanto, vamos a ver las jugadas de 5, donde quería mostrar una idea muy bonita aquí, que empieza con torre T3, amenazando torre por C3 para no tener que dañar la estructura, y tras C por B2 voy a mostrar una secuencia táctica bonita que empieza con E por F6, dama por y alfil por G7, dama por G7 y dama H4, quitándole la casilla de E7 al caballo para que pueda venir a defender el rey y amenazando torre G3. Rey H8 es forzada, pero igualmente torre a G3 es muy fuerte ya que contra dama D4, que es la única casilla que tiene la dama, torre D1 está ganando. Vamos a seguir con torre de H3 amenazando mate en H7 ganando, la dama tendrá que irse al flanco dama y si viene a E4 entonces alfil D3 seguido de dama por H7 ganando. Por tanto vamos a ver por último una última idea que quería mostrar en este tipo de posición tras D5 peón por y rey B1, donde tras D5 hemos visto que las ideas con torre D3 son fuertes y otra jugada que recomienda que la máquina es C por B2. En ese caso voy a recomendar una idea distinta que es alfil D3, muy fuerte en esta posición. Porque aquí, por ejemplo, imaginemos que las negras siguen con caballo B4, entonces estaríamos ganando tras D por F6. Dama por F6 y alfil G5. Le hemos quitado la casilla G6 a la dama con nuestro alfil. Entonces solo puede ir a D4 o a C3. Y ambas casillas están perdiendo por la jugada alfil por H7, donde la dama en D4 quedaría descubierta por la torre y la dama en C3 quedaría descubierta por la captura dama por C3 tras el golpe táctico en H7. Por tanto, esas complicaciones son favorables a nosotros
si recordamos la jugada tras E5 peón por rey P1. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete al canal para darle apoyo y que pueda hacer muchísimos vídeos más como este. Ahora sí, ya nos seguimos viendo en la próxima entrega.